Muy bien, nuevamente la bienvenida del caso a ustedes, queridos estudiantes, a cada uno de ustedes, nombre por nombre. Bienvenidos al desarrollo de la asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Imagínense, ya estamos avanzando ininterrumpidamente. Esa es la ventaja de este tipo de educación a distancia, formación a distancia, en la cual nos ayuda, pues, ¿no? A través de la tecnología poder continuar con el desarrollo de nuestras clases, ¿no? Sin ningún impedimento, sin ningún problema, ¿no? No, salvo la conectividad, he estado recibiendo llamadas este fin de semana de algunos estudiantes, ¿no? Que han tenido problemas en cuanto a la conectividad. Semana 6, queridos estudiantes, semana 6, ¿no? Semana 6, clase número 11, es la que tenemos el día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Bueno, no se olviden que con lo que trabajemos esta semana, ya viene nuestro tercer control, ¿no? Tercer control, es decir, tercer examen, ¿no? Entonces, la anterior semana hemos trabajado el tema de analogías. Creo que por ahí nos falta resolver algunos ejercicios, ¿no? Voy a estar compartiendo también. Y hoy o esta semana vamos a ver un tema que es también conocido por ustedes, un poquito de remembranza nada más, acerca de, el tema de oraciones incompletas, ¿no? Mira, poco a poco vamos entrando a la lógica, ¿no? En nuestra asignatura, que es la de oraciones incompletas, ¿no? Ese es el tema que vamos a tocar en esta semana. Y bueno, esos dos temas van a estar sometidos al control, al examen, ¿no? Correspondiente al tercero, ¿no? El día del examen todavía creo que está en consulta, en planificación, dado que los días sábados, que normalmente se daba, pues hubo problemas, ¿no? Creo que el anterior examen, el segundo fue un día lunes, ¿no? Y, y bueno, El viernes es, profe. es el viernes el examen, ya está ya pactado, ¿sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Bueno, si ya les han mandado un mensaje, porque a nosotros los docentes todavía no nos han confirmado nada, probablemente a ustedes les han confirmado. Bueno, esperemos, ¿ya? Esperemos que nos confirmen y que nos digan esto para poder estar también eh, dando mayores indicaciones, ¿ya? Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar en esta semana? Pues, como vuelvo a repetir, oraciones incompletas. Rápidamente voy a publicar, a presentar mi pantalla para todos ustedes, ¿ya? Muy bien. Perdón. Este tema es muy importante y también muy interesante para el desarrollo de vuestras actividades, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí preguntan en el chat si va a ser viernes, algunos dicen que va a ser 20. En todo caso, esperemos la confirmación de la coordinación para ver esto del examen, ¿ya? Atentos, ¿ah? A los mensajes, a los comunicados, para ver este asunto, ¿de acuerdo? Muy bien. El tema, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Bueno, el tema de esta semana, queridos estudiantes, son oraciones incompletas, ¿no? Oraciones incompletas. Am, ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de textos, de este tipo de ejercicios? Es
rearmar una oración, rearmar, ¿no? Se ha eliminado partes, ¿no? De la oración y la idea es darle el sentido otra vez, ¿no? Esa es la lógica en este tema, ¿no? La idea de este tipo de ejercicios es precisamente reconstruir los elementos que han sido eliminados a propósito, ¿no? Dentro de las oraciones incompletas, ¿no? ¿Ya? Claro, ahí en el chat comunican, dice, claro, lo van a comunicar con tiempo, con paciencia, por eso, ¿no? A ver, hay un estudiante que me escribe y me dice, no puedo ingresar a la sala, ¿no? Bueno, vamos a escribirle, a ver. Muy bien. Claro, Luis Enrique nos dice, está fechado, claro que sí, pero ha habido unos reajustes, Luis, ¿no? En cuestión de esta inamovilidad por la cuarentena, entonces tiene que haber definitivamente reajustes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un poco de las oraciones incompletas, ¿no? Yo sé que ustedes han visto, han hecho ejercicios sobre esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué son? ¿Qué son las oraciones incompletas, ¿no? Se denomina así a las oraciones que tienen un sentido integral, ¿no? En su sentido integral han sido suprimidas de una o más palabras a fin de que el estudiante complete con las palabras más idóneas. Al decir idóneas se refiere más perfectas, más exactas, y devolverle el sentido original a la oración. Ese es, ¿no? Ahora, el asunto en este tipo de ejercicios es conocer, entender qué es una oración, obviamente, ¿no? Y necesitamos saber esto, qué es una oración. A ver, pregunto a la clase, ¿qué es una oración? A ver, ¿quién me puede definir sobre lo que es una oración? A ver, con sus propias palabras. A ver, levantando la mano ahí. ¿Qué será una oración? Vamos, clase, a ver. ¿Qué es una oración? Hemos estudiado, ¿no? Desde primaria inclusive, ¿no? Vamos, no necesito que busques en internet, en el Google, nada. Tú, ahí también. Daniela nos dice, profesor, una oración puede ser un conjunto de palabras. Claro que sí. Muy bien. Vamos a ver, Rivaldo, o perdón, Yesenia, ¿qué es una oración? Es un conjunto de palabras que tienen sentido. Muy bien, muy bien. Yesenia nos dice, es un conjunto de palabras y le agregó la terminología que tiene sentido. Ahí por ahí Rivaldo también estaba levantando la mano. Quilla nos dice conjunto de palabras que posee coherencia. Muy bien, otra definición. O sea, ya no se trata de que yo pongo una palabra. No, ahora ese conjunto de palabras debe tener sentido, debe tener coherencia. Julio aumenta ahí y dice, esas palabras deben expresar algo. O sea, muy bien, tiene que poseer un mensaje, ¿no? Definitivamente. Claro que sí. Eduardo nos dice conjunto de palabras. Muy bien, Eduardo. Enrique nos dice, es el conjunto de palabras que tiene sentido completo. Muy bien. No, yo puedo
hasta el concepto que es conjunto de palabras. Entonces, imagínense un extraterrestre, a ver, un extraterrestre dice, ¿qué es una oración? Conjunto de palabras. Entonces, el extraterrestre junta la palabra carpeta, mesa, piedra, gato, techo, ladrillo. Ya, he hecho un conjunto. ¿Es una oración? No es una oración, ¿no? Ahí lo que le falta es coherencia, sentido completo. Muy bien, como nos dice Enrique. Tiene que haber un orden, ¿no? Para que sea una oración, definitivamente. Ahí nos dice Luis, tiene que haber relación entre sí. Cada elemento tiene que estar relacionado, ¿no? Entonces, eso y más es una oración. Yo para poder hacer ejercicios de oraciones incompletas, necesariamente debo saber qué es una oración, ¿ya? Y eso es lo primero que vamos a estudiar. Tengo que saber las partes, ¿no? Tengo que saber las partes, como un médico, por ejemplo, ¿no? Oiga, el médico va a operar sobre el apéndice, ¿no? O va a operar sobre cualquier órgano. Antes de operar, el médico debe saber cómo funciona el aparato al cual va a intervenir. Tiene que estudiar al milímetro, ¿no? Es igual. Yo quiero resolver ejercicios sobre oraciones incompletas. Antes de hacer la comparación, tengo que saber qué es una oración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar repasando un poco eso rápidamente para poder hacer los ejercicios, ¿no? Rivaldo nos dice, una oración, profesor, expresa una idea con sentido completo. Claro que sí, ¿no? El mundo de las ideas es parte de nosotros también, ¿no? Muy bien. Voy a presentar un video para que ustedes tomen... Muy bien. Probablemente no se escucha. Un momento, voy a compartir mi pantalla nuevamente para todos ustedes, ¿ya? Muy bien. A ver. Muy bien. Un momento. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? Se ve, ¿no? Correcto. ¿Se escucha el audio? Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases el día de hoy y vamos a trabajar el tema Ok. de... Observamos y vemos algunos detalles, ¿ya? A ver, yo voy a pausar en un tiempo determinado para poder hacer las aclaraciones, ¿ya? Atención. las oraciones incompletas. Recuerden que esta clase corresponde al curso de razonamiento verbal. Bien, vamos a recordar un poquito a través del título y vamos a descifrar cuando nos dicen, ¿no? Oraciones incompletas. Su mismo nombre lo dice. Quiere decir que a dicha oración o enunciado le va a faltar alguna palabra para que éste sea completada. En este caso, vamos ahora a observar y a tomar en práctica el concepto del día de hoy. Los ejercicios de oraciones completas son aquellos a los cuales se les ha extraído una o más palabras tratando de ocultar su sentido, el cual se puede descubrir mediante algunas palabras que sirven de indicios dentro de la oración. Ahora, también podemos decir que son ejercicios donde se han omitido uno o dos fragmentos, es decir, frases o palabras enlaces, las cuales responden a ciertos criterios de coherencia y cohesión para poder completar el texto. Aquí hay una palabrita muy importante y dice criterios de coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que buscar la palabra más acertada para que dicho enunciado se pueda interpretar correctamente. Ahora, es necesario también que tú puedas analizar y comprender que dichas oraciones tienen que concordar también en género y en número. Es decir, yo no puedo decir los perros ladran.
Tendría que decir, los perros ladran. Ahora, de acuerdo a su estructura, también podemos observar que existen oraciones incompletas a través de dos partes. Tenemos que presentar un enunciado base. Hay que, para poder valorar lo que es. Observamos el enunciado y vemos que ahí le faltan dos palabras, ¿cierto? Pero también se nos presentan 5 alternativas. Vamos a darnos cuenta que 4 de ellas van a ser llamadas distractores. ¿Esto qué quiere decir? Que puede causar que nosotros nos confundamos o que tengamos algunas dudas, mientras que una de ellas viene a ser solamente la respuesta. En este caso, el enunciado, para que sea entendido de la mejor manera, sería: hay que perder para poder valorar lo que es ganar. Entonces, vamos a decir que las oraciones incompletas tienen un objetivo general. ¿Y cuál es? Medir la habilidad para construir oraciones y entender el sentido de los textos. Medir la habilidad para construir oraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que buscar la manera o las palabras que mejor se adecúen a mi oración y de esta manera darle sentido a los textos. Ahora, A ver, muy bien. Bueno, vamos a pausar acá el video porque hay algunas cositas que tenemos que estar aclarando, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que hemos estado analizando desde las primeras clases era el sentido de coherencia y cohesión, ¿no? Que debe tener todo texto, ¿no? Eso recuerda que hemos trabajado cuando hemos hecho el tema de redacción, perdón, de comprensión, ¿no? Hemos visto tipos de textos y formatos de textos. A ver, ¿alguien recuerda a qué se refiere con coherencia? ¿Qué será coherencia y qué era cohesión? A ver, de repente por ahí en tus apuntes, ¿qué es coherencia y qué es cohesión? A ver, alguien por ahí nos pueda responder. ¿Qué es coherencia y qué es cohesión? Eso hemos visto en la primera semana, ¿recuerdas? Cuando estábamos realizando el tema de formato textual y tipología textual, ¿no? Vamos a ver, clase. Por ahí me imagino que habrás anotado en algún lugar de tu cuaderno lo que significa cohesión y lo que significa coherencia. A ver, por ahí, clase, vamos. ¿Qué es coherencia y qué es cohesión? Eso lo hemos visto, ¿ah? Nairut nos dice, profesor, son propiedades textuales que convierten un texto en convierten en texto a un conjunto de enunciados. Ya, pero ¿qué es coherencia y qué es cohesión? A ver, ¿qué es coherencia? La coherencia es una propiedad que consiste en seleccionar y organizar la información de tal manera que se pueda transmitir de forma clara al emisor, al receptor. Ya, pero ¿cómo se hace esa coherencia? ¿Cómo se hace esa cohesión? En cristiano, a ver, ¿cómo sería en cristiano? Que la coherencia es el sentido que tiene un texto, la Ya, finalidad que quiere transmitir. La cohesión ya también es las conjunciones o la unión entre dos palabras para que tenga sentido. Algo así. ajá, muy bien. En Claro, cristiano, ¿no? Adelante, Isaías. claro, profe, o sea, digamos estás hablando en un texto sobre los animales y no vas a meter productos como el ACE, ahí no tendría sentido, ¿no? No tendría que, coherencia o cohesión. Claro, coherencia. Coherencia, o sea, digamos, estás hablando sobre un tema fijo al respecto, digamos, los animales y su comportamiento, ¿ya? No puedes mezclarlo con propiedades de un producto o con un producto en sí, ¿no?
Ujú. Ese es el aspecto de la coherencia, ¿no? La coherencia, como sus compañeros acaban de decirlo, eh, es el todo, ¿no? Cuando ya el texto es analizado dentro de su sentido contextual, el macrotexto, ¿no? Hablar de un tema, a eso se refiere con coherencia, ¿no? El texto es coherente siempre y cuando se hable del tema, ¿no? Y no de otros, ¿no? A eso se refiere con la coherencia, ¿no? Como nos dice Julio ahí, ¿no? Coherencia es cuando una oración está bien redactada, ¿no? Al decir bien redactada, Julio se refiere a que todo el texto habla, pues, del tema, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de COVID-19 o coronavirus, todo el texto, pues, ya sea un ensayo, una monografía, un artículo, debe hablar de ese tema, ¿no? Puede ramificarse, claro que sí, pero debe haber una unidad temática, o sea, debe haber coherencia. Si yo hablo de otros temas, entonces ya no tendría coherencia. Eso es coherencia, por favor, eso entiéndase bien, ¿no? Muy bien, correcto. Ahora, la cohesión es algo referido ya a nivel textual, ¿no? A nivel oracional, como lo dicen ahí, también Gabriela, muy bien. La cohesión, ¿no? La cohesión tiene que ver mucho con, a nivel oracional, las reglas morfosintácticas, como nos dice Gabriela, ¿no? Es decir, cómo una oración logra ser oración, o sea, aquello que ustedes dicen, ¿no? ¿Qué es una oración? Conjunto de palabras que tiene sentido completo. Ok. Si se habla de sentido completo, entonces será pues de coherencia y también de cohesión, ¿no? Entonces, ¿cómo logro cohesión en mi texto, en mi oración, usando adecuadamente los elementos, ¿no? Que cada palabra, de ese conjunto de palabras, que cada palabra tenga una función determinada, que no altere otra, en género, en número, en tiempo, en persona y en estructura oracional, porque hay una estructura oracional del español correcta. Nosotros, día, tal vez vivimos influenciados con el quechua, porque nuestra zona es quechua. Ahí por ahí me va a decir, por ejemplo, profesor, ¿cómo puede decir que yo tengo influencia del quechua si yo no hablo quechua? Dicen, ¿no? Nuestras oraciones, el diario vivir del quechua cusqueño, sobre todo, surandino, tiene bastante influencia del quechua. A pesar de que tú no hables quechua, ¿ah? Pero en tus construcciones oracionales está presente el quechua. ¿Por qué sucede eso? Por una suerte de contextualización, de socialización, ¿no? Ya hemos hablado de eso también, que las personas somos muy gregarios, ¿no? Nos gusta vivir en grupos y aprendemos lo que el grupo hace, pues. Entonces, si nuestro grupo prioritariamente es quechua hablante, obviamente su estructura oracional tiene influencia fuerte de este idioma. Y nosotros, o aquellas personas que no saben hablar quechua, también ejecutan estructuras oracionales con influencia del quechua. Te voy a demostrar eso, ¿no? Entonces, muy bien, Giseli nos dice, cohesión es la relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman un texto. Claro que sí, ¿no? Gramática y semántica, hemos visto eso también, ¿ah? Juan Carlos nos dice, la coherencia y la cohesión son elementos que tienen relación. Claro, para que un texto, una oración esté adecuadamente escrita, tiene que haber elementos de coherencia, cohesión. ¿Qué más dijimos? Adecuación, contextualización también, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende en qué consiste? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no? Volviendo a nuestro tema,
Muy bien, ahí está Giseli también participando. Dice, la coherencia es la organización de la información y el conocimiento que comparte el emisor y el receptor sobre el texto. Claro que sí. ¿Qué es una oración, no? Ya ustedes han definido claramente qué es una oración, ¿no? Una oración, como ustedes lo acaban de mencionar, es todo enunciado lingüístico que tiene unidad de sentido, claro, y que sintácticamente va en forma independiente. O sea, una oración, en pocas palabras, conjunto de palabras que tiene sentido, ¿no? Y hemos explicado por qué eso del sentido, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista sintáctico, es independiente. A ver, pregunto a la clase, ¿ah? Pregunta de reflexión, pregunta lógica. ¿Cuál es el marcador ortográfico que nos dice o que expresa el final de una oración? A ver, repito la pregunta, ¿ya? El punto. El punto, correcto. Muy bien, el punto. Puedo tener un párrafo y tú sabes que un párrafo es el conjunto de oraciones. Entonces, el marcador ortográfico que delimita una oración es un punto. Punto seguido, un punto aparte. ¿De acuerdo? Ese es el marcador natural, ¿no? Entonces, por ahí a veces hay preguntas, ¿no? ¿Cuántas oraciones hay en un párrafo? Y no sabes, ¿no? Entonces tienes que automáticamente dirigirte a los puntos, ¿no? Y ahí tú sabes cuál es. Entonces, se supone que si yo tengo un párrafo en la cual hay un punto seguido, ¿no? Solo un punto seguido, entonces ese párrafo tendrá dos oraciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? O sea, si en un párrafo tengo un punto seguido, entonces ese párrafo tiene dos oraciones. Esa oración A y esa oración B existen independientemente, ¿entienden? Ojo con eso, ¿ah? La oración A y la oración B pueden existir independientemente. O sea, no se ve alterado. Yo puedo sacarlo, tal vez se descontextualice un poco, pero esa oración debe tener sentido completo. De lo contrario, no es una oración. Se convierte en otro elemento. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Otra definición de oración, dice, ¿no? Oración es el conjunto o es la palabra, fíjate por favor, ¿ah? Fíjate por favor acá. La oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo con independencia sintáctica. ¿Ah? Independencia sintáctica, es decir, existe, ¿no? Una oración existe individualmente, independientemente del otro. Ahora, eso es muy importante. Ya vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos más, ¿ya? A ver. Estructura de una oración simple. Ahora, hay oraciones simples y hay oraciones compuestas, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente rápidamente esto para ver qué es una oración simple. Ustedes ya han estudiado eso en gramática, ¿no? Solamente vamos a recordar. Bueno, ¿cómo puedo saber la estructura de una oración? O sea, ¿cómo sé que se llama oración? Porque este tiene un sujeto y tiene un predicado, ¿no? Fácil, ¿ah? Sujeto y predicado. Tienen dos elementos. Oración simple. Todavía no la compuesta, ¿ah? Bueno, el sujeto dice, es la persona, animal o objeto o cosa que realiza la acción. Ese es el sujeto. Y todo lo que se dice sobre el sujeto recae en el predicado. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Un nombre se le dice también, ¿no? Igual es nombre, sustantivo. Y el núcleo de un predicado siempre va a ser un verbo. Puede ser verbo simple, verbo compuesto, verbo perifrásico, en fin, pero es un verbo. Estos dos, tanto el sustantivo como el verbo, tienen que coincidir en persona y número. ¿De acuerdo? En persona y número. ¿Ya?
Si es singular el sustantivo, el verbo tiene que ser singular, ¿no? Si es tercera persona singular, este también tiene que estar en tercera persona singular. ¿De acuerdo? No van a coincidir en género porque el verbo no tiene género. Tú sabes eso, ¿no? O sea, yo no puedo decir género masculino del verbo cantar y género femenino del verbo cantar. Eso nunca va a suceder. El verbo tiene todos los accidentes gramaticales excepto género. Tiene tiempo, tiene persona, tiene número, tiene aspecto, tiene voz, pero no tiene género, ¿ya? Por ejemplo, la chica juega al tenis. ¿Qué persona gramatical, en qué persona gramatical está conjugado el verbo juega? A ver, primera, segunda, tercera. Segunda. Segunda, no. Primera. Tercera, profe. Tercera, chicos y chicas. Tercera, porque recuerda que para que sea primera, perdón, sería yo, ¿no? Yo juego. Segunda persona sería tú Tú juegas. juegas. Tercera persona sería él o ella juega. Pregunto a la clase, ¿cuántas personas gramaticales tenemos en el verbo? ¿Tres, cuatro, cinco o seis? Tres, Seis, seis, profesor. 6. Solo tres, chicos. Solo Tres, tres. solo profe. tres. Hay primera, segunda y tercera. Tú dirás, ¿y dónde está el nosotros? ¿Dónde está el ellos? ¿Dónde está el ustedes? Eso es el plural de las personas. O sea, hay primera persona singular y primera persona plural. Segunda persona singular, segunda persona plural. Tercera persona singular, tercera persona plural. ¿Entienden? Solamente en nuestro idioma, en el español, tenemos tres pronombres personales, con su respectivo singular y su respectivo plural. ¿Por qué estamos haciendo eso? Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con razonamiento verbal? Porque vamos a analizar oraciones y obviamente tengo que saber los componentes de las oraciones, ¿no? Para yo poder completar adecuadamente. Muy bien. Entonces, estos son los elementos básicos de una oración, ¿no? Ahora, si hablamos de oraciones compuestas, pues la oración compuesta es aquella que tiene hasta dos proposiciones o tres, a veces cuatro, dependiendo, ¿no? Y en cada proposición hay una oración, ¿no? Un sujeto, un predicado. En otra proposición, un sujeto y un predicado, ¿no? Y estas independientemente existen, ¿no? Eso me imagino que lo habrán ustedes analizado en la educación básica unidas por enlaces, ¿no? Enlaces coordinantes, subordinantes, en fin. Pero lo que vamos a nosotros a ver, lo que quiero que ustedes recuerden en todo caso, es esto que se llama oración simple. Así se compone una oración, ¿ya? Un sujeto y un predicado. Ese es el orden de una oración en nuestro idioma, ¿de acuerdo? Puede haber sujeto tácito, aquel en la cual no se encuentra el sujeto, ¿no? Aparentemente no se ve, pero se sobreentiende. No vayan a decir, profesor, si este es un predicado, no, es posible que tenga un sujeto tácito, ¿no? Eso es muy importante también, ¿ya? Ahora, vamos a ver después algunas cositas. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Se comprende, queridos estudiantes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Repetimos. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Si hay alguna consultita, por favor, sin temor, ¿ah? Profesorcito, a ver, cito otra vez para entenderlo mejor. Yo puedo explicar con todo el gusto del mundo, ¿ya? Para que no haya dudas. Algunas aclaraciones, ¿no? Algunas aclaraciones. Acá viene el asunto, ¿no? Profesor, ¿y qué es una frase, no? ¿Qué es una frase? Seguramente habrán escuchado hablar del término frase, ¿no? ¿No? ¿Qué es una frase? A ver,
Una frase, queridos estudiantes, tiene sentido completo, pero no unitario en sí misma. ¿Cómo es eso? Seguramente han encontrado dentro de vuestro estudio, en nuestra investigación, algo así. La casa, por ejemplo, nada más. O tres tigres, nada más. O tal vez los pantalones verdes. Y nada más. Solo eso, ¿no? Y hay, por ejemplo, otro, a ver, puede ser arriba Perú, no sé, puede ser otras, ¿no? Parecidas a estas, ¿no? La ventana, el televisor. ¿Eso es una oración? No es una oración, eso se llama frase. Hay sentido completo, pero no unitario en sí misma, es decir, no hay más información. A eso se le llama frase. Otra forma para entender qué es una frase es aquella expresión que no tiene sujeto y que no tiene predicado, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, solamente la casa, así a secas, no voy a encontrar el sujeto ni el predicado. Por lo tanto, a eso se le conoce como frase, ¿ya? Porque no hay un sujeto y no hay un predicado. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta, a ver. ¿Cómo puedo saber si algo o un conjunto de palabras es una oración? ¿Qué tendré que fijarme rápidamente? ¿Qué dice? A ver, clase. Otra vez, ¿ya? Otra vez la preguntita. ¿Cómo puedo saber si un conjunto de palabras es una oración y no una frase? Cuando tiene sujeto y predicado. Muy bien. ¿Y cuándo sé que puede haber sujeto y predicado? Fácil. ¿Cuándo? Adelante. Cuando tiene un sujeto y un verbo. Cuando hay verbo. Muy bien. Ese es el elemento fundamental. Ojo con ello, ¿ah? Estamos repasando esto porque eso es lo que vamos a realizar los ejercicios. Fácil, ¿no? ¿Cómo sé que un conjunto de palabras es una oración? Porque puede ser frase, ¿no? Yo estoy tratando de analizar y al finalmente es una frase, y una frase no es una oración. Perdón. Entonces, rápidamente, si tengo un conjunto de palabras, tengo que ir al verbo. Y si hay un verbo, de hecho que hay una oración. ¿Ya? Repito. Tengo un conjunto de palabras. ¿Cómo sé que se trata de una oración? Pues verbo. Y si veo un verbo en ese conjunto de palabras, ya esto es una oración, indudablemente. Si no hay un verbo, entonces es posible que esté frente a una frase. ¿De acuerdo? Ahora me preguntarán algunos profesores, ¿y qué es un verbo? Un verbo es una palabra que expresa acción, ¿no? Por ejemplo, cantar, caminar, bailar, comer, estudiar, leer. Eso es un verbo. Debidamente conjugado en los tres pronombres personales, ¿ya? ¿Qué es una proposición? La proposición, queridos estudiantes, son elementos que están dentro de las oraciones compuestas. Mira, esto que estás viendo en tu pantalla, presta atención, por favor. Eso es una oración compuesta. Así es una oración compuesta, ¿ya? Profesor, la pantalla nos está compartiendo. No me digas, no me hagas esperar. ¿Se ve la pantalla? Solo se ve de El video, profesor, se ve, no se ve lo que está explicando. El video nomás, profe. Queridos estudiantes, ¿y por qué no hablan? Es que pensé que solo explicaba, profe. No, Pensé que era mi internet, profesor, y nada. Pero ¿por qué no me dicen, pues? Yo les dije. Yo pensaba que mi celular se había lajeado, profe. Ah, Yo solo creí que estaba hablando. ahí Ya dormí. estudiantes. Ustedes sí, mire, ¿cómo es posible que ustedes no me... Ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Con razón, Sí, profesor. casi no la entendí. Pero ¿por qué no me dicen? Usted-
Queridos estudiantes, debe decir, profesor, no estamos viendo, explíquenos, porque ¿cómo es posible que ustedes estén calladitos? Bueno, ahora sí se ve. Sí se ve ahora. Ahora sí entienden. Ay, mis estudiantes, caramba. Un jalón de orejas a todos por no decirme, caramba. Bueno, de razón no están participando porque ustedes normalmente son participativos. Bueno, esto era lo que estaba presentándote, ¿no? Sobre lo que es una oración simple, ¿no? Tiene un elemento que se llama sujeto y otro elemento que se llama predicado, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos el sujeto y el predicado. El sujeto siempre el núcleo es un sustantivo o un nombre y el predicado siempre va a tener un núcleo que se llama verbo, ¿no? Eh, Estos van a coincidir en género, coinciden en número y en persona, ¿no? Los núcleos. Y ahí estábamos hablando de la conjugación, ¿no? De cada de los verbos en tres personas, ¿no? Primera, segunda, tercera persona gramatical. ¿Ya? Y estábamos viendo esto que se llama frase, ya hemos explicado qué es una frase, ¿no? La frase es aquella que no tiene sujeto ni predicado, ¿no? ¿Cómo puedo saber que un conjunto de palabras es una oración? Porque tengo que fijarme el verbo, ¿no? Si posee verbo, entonces probablemente estoy frente a una oración. Si no hay verbo, entonces es probable que esté frente a una frase. ¿De acuerdo? Estábamos viendo esto, ¿no? ¿Qué es una proposición? Una proposición en gramática, queridos estudiantes, es un elemento de una oración compuesta. Y esto que estás viendo en tu pantalla, ahora sí, es una oración compuesta. Así dice, ¿no? Llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante, dice, ¿no? Esto es una oración compuesta, ¿ya? ¿Por qué es una oración compuesta? Porque en esta primera parte, llegamos tarde, es una oración. Y los profesores se enojaron bastante, es otra oración. Entonces, cada elemento está unido a través de un enlace. En este caso sería un enlace, ¿no? Una conjunción. Así que, entonces, los elementos que están antes de este enlace es una oración, por una proposición, y lo que está después es otra proposición. ¿Ya? ¿Qué tal? Fácil la oración compuesta, ¿no? ¿Cómo sé que es una oración? Porque acá tengo un verbo, miren, llegamos. A ver, ¿cuál es el sujeto de la primera proposición? Vamos, clase, ahora sí. Nosotros. Correcto. Nosotros, ¿no? Es un sujeto tácito. ¿Quiénes llegamos tarde? Nosotros. Correcto. Ahí está la primera proposición. Y llegamos tarde vendría a ser predicado. Siguiente proposición. Los profesores se enojaron bastante. ¿Cuál es el sujeto? Los profesores. Los Los profesores. profesores. Es el sujeto. Se enojaron bastante, vendría a ser el predicado. ¿Ves? Entonces, a eso se le conoce como oración compuesta. ¿Cuántos elementos cuántas proposiciones puede haber? 3, a veces 4, dependiendo de la complejidad. Siempre van a estar unidas a través de una conjunción. O también puede ser a través de de un elemento conjuntivo que se llaman los signos, ¿no? Una coma, a veces dos puntos, en fin. Eso es objeto de estudio de gramática. ¿Por qué tocamos eso? Porque vamos a trabajar con oraciones. ¿Ya? Sabemos que es una frase, ahora sabemos que es una proposición en el caso de oraciones compuestas. ¿Ya? Muy bien, perdón. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Clasificaciones de las oraciones, ¿no? Seguimos porque vamos a trabajar bastante con oraciones. Pues ahí te he preparado una bonita presentación, espero que sea de tu agrado, en otra herramienta que se llama
eh, Prezi, ¿no? A mí me encanta trabajar con Prezi porque lo considero didáctico, ¿no? Tipos de oraciones, ¿no? Definitivamente acá necesitamos entender qué tipos de oraciones hay. Rapidito, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve, ¿no? Sí, profesor. Ya, díganme, cuidado que no me vean. Bueno, tenemos las famosas oraciones aseverativas, ¿no? Estas afirman o niegan algo. Por ejemplo, viajará el próximo lunes. Ahí está. Una aseverativa. Puede afirmar o puede negar. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra oración tenemos por ahí las dubitativas, ¿no? Expresan duda. Tal vez venga mi tía, ¿no? Duda. ¿Ah? ¿Qué más tenemos por acá? Las oraciones desiderativas, ¿no? Las que expresan deseo. Por ejemplo, el deseo que todos tienen probablemente es este, ¿no? Desearía ingresar al instituto, ¿no? Deseo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Tenemos las oraciones exhortativas. Expresan mandato, ruego, ¿no? A veces los papás, ¿no? Pórtate bien. Escucha la clase, ¿no? Atiende. No juegues. Esas son las exhortativas, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Las interrogativas, ¿no? Una pregunta directa o indirecta, ¿no? Una directa sería cuando un sujeto A pregunta al sujeto B, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién irás? ¿Mm? Una pregunta indirecta sería, ¿con quién irá Juan, ¿no? Cuando tenemos tres personas, ¿no? Directa. Pero ambas recuerda que tienen su signo siempre, ¿ah? Los signos son muy importantes. Y otra cosita, ¿no? Cuando redactemos en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, los signos se ponen al inicio y al final. En el inglés se pone solamente al final. Pero tú y yo creo que hablamos, escribimos español. Por lo tanto, hay que poner inicio, el signo y al final. ¿De acuerdo? Cuando hables en inglés, escribas en inglés, ahí sí puedes utilizar el signo al final. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Las oraciones exclamativas, ¿no? Las que expresan sorpresa, admiración. ¿Qué dices? Bueno, ahí faltaba una tilde. ¿Qué dices, no? ¿Qué más? ¿Cuán lejos? ¡Qué sorpresa! Tienen sus tildes también, ¿ya? Correcto. Entonces, esa es la clasificación semántica de las oraciones, ¿no? Hay que darle una revisada a esto, queridos estudiantes, para vuestra consideración, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Estamos recordando un poquito sobre esto, ¿ya? Hay una clasificación sintáctica. La que hemos visto antes era una clasificación semántica en base al significado, ¿no? Ahora vamos a ver una clasificación sintáctica en base a la función. Para ello voy a presentar otra clasificación acá en Prezi también. La sintaxis estudia pues la función, ¿no? Que ésta tiene dentro de la palabra, ¿no? Es decir, la palabra que trabaja dentro de una oración. ¿Qué función tiene, no? A ver, rapidito la pregunta. ¿Qué función tiene el verbo dentro de una oración? Vamos. Vamos, clase. ¿Qué función tiene un verbo dentro de una oración? ¿Darle sentido? No. Cuando hablamos de sentido estaríamos en semántica, ¿no? Pero función, sintaxis, a ver. ¿Qué función? Darle acción, ¿ya? Acción, correcto. Seguimos en semántica. Función, ¿qué función tiene? Una oración.
A ver, ¿alguien por ahí? La acción que realiza el sujeto. Claro, ese es el significado. Seguimos en semántica. Yo sé que un verbo significa acción, pero vayamos al aspecto sintáctico, a ver, ¿qué función? Y vamos a regresar acá. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, en mi pantalla, en la oración, la chica juega al tenis. El verbo es juega. ¿Cuál es la función dentro de la oración? Función. Juega. El verbo en la Es el, oración puede ser el núcleo del sujeto el o el predicado. núcleo. Claro que sí. Noten la diferencia. ¿Ah? Si yo hablo de sintaxis, hablo de función. Entonces, yo pregunto, ¿qué función cumple el verbo juega dentro de la oración? Es la de ser núcleo del predicado. Esa es su función. Ustedes dijeron acción, acción, esa es la semántica, ¿no? ¿Qué significa el verbo? Acción. Es la acción, eso es la semántica, ¿no? Significado. Pero cuando yo hablo de sintaxis, yo debo pensar, me está preguntando sobre funciones de las palabras dentro de la oración. Pero yo podría preguntar ahí también, ¿cuál es la función de la palabra chica dentro de la oración? ¿Cuál es la función? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Eso es función. Eso es sintaxis. ¿De acuerdo? También puedo preguntar, a ver, por ahí me animo, un poquito les complico la vida. ¿Cuál es la función del artículo la dentro de la oración? Modificador directo. Muy bien, es un modificador directo, correcto. Muy bien. ¿Y cuál será la función? A ver, un poquito, una pregunta más, un poquito más de nivel, a ver. ¿Cuál será la función de la palabra al tenis dentro de esta oración? ¿Qué opina? ¿Alguien? Momento. ¿Ah? Un modificador indirecto. Objeto. Los modificadores trabajan en el sujeto y en el predicado tenemos los objetos. Objeto directo, objeto indirecto. Muy bien, ¿ah? Caramba, está bien, muy bien, muy bien. Hay conocimiento, yo los felicito. Entonces, eso es sintaxis. No te olvides, ¿ah? Sintaxis estudia la función de las palabras o de los elementos dentro de una oración. Entonces, dentro de oraciones, tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista sintáctico, las famosas unimembres, ¿no? Unimembres. Forman un solo bloque, o sea, no hay sujeto, también conocidas como frases, ¿no? ¿Recuerdas? Frases, ¿no? Que no tienen sujeto, que no tienen predicado, perdón. Unimembres, un solo miembro. ¿De acuerdo? Buenos días, por ejemplo. No hay predicado, no hay verbo, ¿no? Por lo tanto, es una oración unimembre. Otra clasificación son los bimembres, ¿no? Ahí sí tenemos división de sujeto y predicado por la presencia de un verbo. Ahí está, los niños juegan en el parque. Esa es una oración. Puedo encontrar sujeto, los niños juegan en el parque, el predicado. Bimembre, ¿no? Estamos repasando, ¿ah? ¿Qué más tenemos acá? Los simples, ¿no? Tienen un solo verbo, no tienen proposiciones, ¿no? Mañana vuelven los jugadores. Hay un solo verbo, por lo tanto, tenemos una oración simple. Y los famosos compuestos,
donde tienen más de dos verbos. Entonces, hablamos de proposiciones. ¿Cuál es el primer verbo en esta oración? Iré, Iré, Muy Iré, bien. ¿Y el segundo verbo? volveré, volveré. volveré. A ver, pregunto a la clase. ¿Cuál será el sujeto en la primera oración? Mm, Es primera persona yo. Es tácito. Profe, yo, yo me iré. me Yo iré. Me, Me. ¿no? me, ¿Cómo es? Me. Prof, Como, es yo, profe, es sujeto tácito. Yo me iré en primera ajá, persona. sí. El sujeto en la primera oración es tácito, yo. Entonces, ¿qué será me, no? ¿Qué será me? Entonces, ahí habla de sí tenemos, mismo, de primera persona. ajá, ahí tenemos el caso, por ejemplo, bueno, un cachito, ¿no? Para no complicarlos. ¿Por qué yo y por qué no me, no? Hay verbos, ¿no? Tipos de verbos. Uy, hablamos de verbos, eso es toda una cátedra. Verbos reflexivos, recíprocos, transitivos, simples compuestos, perifrásicos, ¡guau! Un montón. En este caso estamos hablando de un verbo reflexivo, ¿no? Y un verbo reflexivo es normalmente enfático, enfático reflexivo es irse, ¿no? Entonces es como yo me voy, tú te vas, él se va, nosotros nos vamos, ellos se van. Entonces, ahí ese me refuerza ese enfático del pronombre yo. Ahora, me iré es parte, ¿no? Del verbo. Por eso que el pronombre personal sería yo, y ese sería el sujeto, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ahí está unida por una conjunción adversativa que se llama pero y a otra oración, volveré. Entonces será yo volveré también, ¿no? Entonces ahí hablamos de oración compuesta. Una oración compuesta, como te estoy mostrando acá en la pantalla, no se trata de una oración larga. Tú dirás, profesor, será una oración larguísima. No, no, no. Esta es una oración compuesta. ¿Cómo sé que es compuesta? Porque hay dos verbos, pues uno, dos. Puede haber tres, puede haber cuatro. En cambio, en una oración simple, solamente hay un verbo. Ojo, por favor, graba eso, ¿ah? En una oración simple solo hay un verbo. ¿Cómo sé que es una oración? Aparte del verbo, por el punto también, ¿no? Oración compuesta, tenemos oraciones que tienen más de dos verbos, ¿no? Y también, claro, un punto, acá faltaba un punto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se comprende esa partecita? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesor. Correcto. Muy bien. Entonces, estamos repasando un poquito lo que es una oración para poder hacer nuestros ejercicios con tranquilidad, ¿no? Ya, estamos viendo un poquito. Muy bien, entonces hemos visto oraciones desde el punto de vista semántico y hemos visto que hay oraciones desiderativas, exhortativas, dubitativas. Hemos visto oraciones, un momento, en fin, todo, ¿no? A ver, exclamativas, hemos visto oraciones interrogativas, oraciones exhortativas, ¿ah? Con los signos siempre, ¿no? Desiderativas, oraciones dubitativas y oraciones aseverativas, ¿no? Eso desde el punto de vista semántico. Sintácticamente hemos visto oraciones compuestas, oraciones simples, oraciones bimembres con dos miembros y oraciones unimembres con un solo miembro. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Elementos, ¿no? De un, de un ejercicio tipo, ¿no? O sea, ¿qué elementos hay en un ejercicio de esta naturaleza, ¿no? Vamos a ver esa parte, ¿ya? Un momento, por favor.
Consideramos el contexto, ¿no? Primero. ¿Qué dice, no? Son proposiciones o pueden ser frases, ya sabemos que son estas, ojo, que se coloca, perdón, que quedan en la oración inicial. Se los denomina también referente, es decir, un contexto va a ser esa oración principal a la cual se le ha eliminado elementos, ¿no? Y esa puede ser en forma de una oración o proposición, o puede ser también en forma de una frase. O sea, puede haber ese caso, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué más? Son los espacios punteados, ¿no? ¿Qué son los espacios punteados? Es la incógnita, pues, ¿no? En la cual el estudiante tiene que entender que esos espacios punteados tienen que ser completados. Pero lo que nos pide es precisamente eh, hallar, ¿no? Encontrar esa palabra que ha sido eliminada a propósito. Y los famosos rastros verbales. Ojo con esto, ¿ah? Ahí toda oración obviamente tiene un rastro. ¿Qué es un rastro? A ver, antes, ¿alguien me puede decir qué es un rastro? Una huella que se deja. Ujú, una huella, muy bien. Es un elemento visible, ¿no? Que tú puedes, que alguien dejó y tú puedes seguirlo. Si se trata, por ejemplo, de algo físico, una huella, esa puede estar en cualquier lado, ¿no? Eso se ve más en el campo, ¿no? Cuando se rastrea algún animal, alguna persona, ¿no? Hay ciertos elementos que éste deja, ¿no? Y bueno, eso es un rastro. Es lo mismo que ocurre en una oración incompleta. Se han eliminado partes, pero no los rastros. Es decir, no esas huellas, ¿no? Que están en la oración, ¿no? Entonces, estas palabras o palabras son importantes al momento de resolver estos ejercicios, ¿no? Entonces, esos rastros pueden estar en función, por ejemplo, al género, en función al número, en función al tiempo, en función, por ejemplo, a la coherencia, ¿ah? En función a la cohesión. Por ello que hemos repasado, ¿no? ¿Cómo son los elementos de una oración? ¿Qué tipo de oración será? Bimembre, unimembre, compuesta, simple, desiderativa, exhortativa, afirmativa, negativa, en fin. Esos son los famosos rastros, ¿no? Que debemos estar atentos al momento de resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Luego tenemos las alternativas, ¿no? Y las alternativas son las posibles soluciones que el autor del ejercicio propone, ¿no? De las cuales una sola será la que encuentre el sentido inicial. Otras simplemente van a ser los famosos distractores, ¿ya? Estamos aprendiendo los elementos, ¿no? El contexto, esa oración que se escribe, que se ve, los espacios punteados, los rastros verbales y las alternativas. Aquí tenemos una fotografía interesante de lo que acabo de explicar, ¿no? Por ejemplo, esto, Gabriel, sus mejillas palidecieron, ¿no? Se le alargó el rostro. Ese sería el contexto, ¿no? Todo esto, las letras. Acá tenemos los espacios punteados, un espacio punteado en este caso. Se supone que esto debe ser nuestro objetivo. Rastros verbales palidecieron y se alargó. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? A ver, Gabriel, escucha, Gabriel, coma, sus mejillas palidecieron. Ajá. Entonces acá habla de plural, se le alargó. Se le alargó, ¿qué dice? ¿Qué tiempo será la palabra se le alargó?
Pasado. Pasado. Ese es el Pretérito. pretérito, muy bien. Entonces ese es un rastro verbal, por lo tanto, ¿no? La alternativa tendrá que estar en pasado, ¿ya? Ese es un rastro verbal. Si tengo el pasado ahí, entonces yo tengo que estar pensando que puede ser un pasado, la alternativa. O puede ser, si es futuro, futuro, ¿no? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, de estudiado eso, ahora veo las alternativas, ¿no? Entonces estoy buscando un verbo que tenga esté conjugado en tiempo pasado. Entonces, Gabriel escapó, sus mejillas palidecieron y se alargó el rostro. No da. Y la alternativa correcta sería la C, ¿no? Gabriel enfermó, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Si yo veo las otras alternativas, todas cumplen, ¿no? Está en pasado, escapó, contagió, enfermó, ganó, recuperó. Tengo que ir al sentido de la oración, ¿no? Entonces, Gabriel es singular, entonces tiene que ser una alternativa en singular y tengo que ver el otro rastro, otro rastro verbal, tiene que ver también con los signos, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería enfermó, ¿no? Porque no tiene sentido si le pongo contagió, ¿no? Tampoco ganó, tampoco recuperó. El sentido de la oración también tiene que primar en la resolución de nuestros ejercicios. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, no se olviden, por favor, de los rastros verbales y también entender el verdadero sentido de la oración. Resolver un ejercicio de oraciones incompletas, créanme que es muy interesante. Nosotros actuamos como detectives, ¿no? En el sentido de poder encontrar cuál es la palabra que calza específicamente acá, ¿no? Y eso muchas veces es, es parte de la experiencia en lecturas, ¿no? En lecturas. Recomiendo siempre leer bastante para poder realizar este tipo de ejercicios y todo, ¿no? ¿Ya? Resolución de oraciones incompletas. Vamos a ver cómo algunos ejercicios ahora, ¿ya? Primero, se analiza la oración en función de cada alternativa. Bueno, ese es un paso, yo suelo dar ese paso al final, ¿ya? Al final, ¿no? Eso de analizar las oraciones en función de cada alternativa, ¿no? A veces lo primero que hace muchos estudiantes es, tienen la pregunta o el contexto oracional y juegan, ¿no? Con cada elemento, ¿no? Le van calzando, ¿no? A ver qué dice esto acá, qué dice esto. Eso, en mi experiencia, a veces no tiene una efectividad muy interesante, porque si tú ves acá, podría fácilmente entrar todo, ¿no? Calzar. Yo recomiendo hacer este método, ¿no? Analizar los rastros verbales, analizar el sentido de la oración. Una vez entendido esto, voy a jugar con mis alternativas, ¿no? Y tratar de intuir qué palabrita pudo estar acá. Y cuando tengas esto bien en tu cabecita, ya tengas fundamentada tu posible respuesta, visitas las alternativas, ¿ya? Así más o menos yo recomiendo hacer ese tipo de cosas. Y funciona, ese tiene un 90% de efectividad. Pero bueno, se analiza la oración en función de cada alternativa y obviamente no puede ser una respuesta, una alternativa que dé como resultado una oración mal construida, ¿no? Aun cuando semánticamente esté bien. Muchas veces calzamos la oración
Es correcta según nuestra observación, pero hay que ver el aspecto semántico y sintáctico. Ya sabemos cuáles son las partes de una oración. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? La oración completa debe guardar sentido contextual, otro aspecto importante, ¿no? Esa oración debe tener un sentido en el contexto. Recuerda que la oración tiene un contexto muy, muy marcado y eso es parte de lo que debemos respetar al momento de construir, ¿no? También la oración debe tener sentido completo, ¿no? Una idea, como ustedes acaban de decirlo, ¿no? Debe poseer una idea, ¿ya? Debe guardar corrección ortográfica. Entonces, eso implica uso correcto de las palabras, ¿no? Y las expresiones. Fijarse en los signos, ¿no? Los signos. El punto seguido, mayúsculas, en fin, todo lo que pueda ayudarnos a resolver. También debe tener un sentido lógico, ¿no? Lo cual se refiere al aspecto semántico, al aspecto significativo. No puedo armar una oración y al final no tiene sentido. Debe haber un sentido semántico, sintáctico, debe tener coherencia y cohesión. Criterios para resolver las oraciones incompletas, queridos estudiantes. Criterio de forma. La complementación se debe dar de acuerdo al uso correcto del idioma. Ahí viene una cosita que quiero, lo que les hablaba, ¿no? De la influencia quechua en nuestra, en nuestra formación, ¿no? ¿Cuál será la estructura gramatical del español? ¿Cómo es nuestra estructura gramatical? Es decir, lo siguiente, a ver, permítame, ¿hay tiempito? Sí, hay tiempito, creo. Voy a compartir una hoja en Word para que ustedes vean este aspecto. A ver, ustedes me dicen si se ve mi pantalla. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿quiénes hablan quechua en la clase? Yo, profe. Yo Muy bien. también, profe. También, profe. Muy bien. Nunca, Mire, nunca. Todos los de Cusco, pues. pero hay gente que no habla quechua. Aymara también. Bien. Se hacen, pues. Mire, y con esto yo quiero que de una vez corrijamos un aspecto. Hablar dos idiomas es genial, definitivamente, ¿no? Tres, mucho mejor. Bueno, quechua. La estructura gramatical del quechua es sujeto más objeto más verbo. La estructura gramatical del español es sujeto más verbo más objeto. ¿Ya? Esa es la estructura. ¿A qué me refiero? Entonces, profesor, ¿qué es eso, no? Por ejemplo, en el quechua se dice, ¿no? Ñuca, no, que estoy escribiendo, ñuca, antata, nani, ¿no? Es donde nuca sería el sujeto, El sujeto. claro, antata sería el objeto, ¿no? Y munani sería el verbo, El verbo. ¿no? Esa es la estructura gramatical del quechua, ¿no? Así se escribe. Y en el castellano, o en el español sería yo quiero pan. Pan. Fíjate la diferencia, ¿no? Una oración escrita correctamente en el quechua siempre, siempre, siempre debe llevar el verbo al final. ¿De acuerdo? Siempre.
O sea, yo no puedo decir en quechua así, como esto. No puedo decir así, cuidado que ustedes hablen así. Y mira, vamos a cambiar de colorcito. No puedo decir así, Ñuka, munani, munani, antata. Eso es imposible en el quechua. Tú no puedes hablar así, Ñuka, munani, tantata. Jamás. Porque si hablas así, estás haciendo uso del castellano. Tampoco en el castellano puedes decir así. Yo pan quiero. No puedes. ¿De acuerdo? A eso se refiere el uso correcto del idioma. ¿De acuerdo? Eso es el uso correcto del idioma. Eso es lo que eso es lo que estoy mostrando ante acá, usar correctamente el idioma. ¿De acuerdo? Entonces, eso, otro aspecto del uso correcto del idioma es la concordancia gramatical. Concordancia gramatical se refiere a esto, queridos estudiantes. Yo no puedo decir, yo quiero, ejemplo, sí, tú quiero pan. ¿Será correcto eso? No, No, sería el profe. kiripán. Eso es el aspecto de la concordancia. No puedo decir así. Hay un error ahí de concordancia. Tampoco puedo decir, por ejemplo, la carro es bonita. El caso. ¿Eso estará bien? Ah, será el carro. Eso es concordancia gramatical. Tampoco puedo decir el carro son bonitos. ¿Estará bien así? No, No, profesor. no, profe. Entonces, no está bien. ¿De acuerdo? Eso es concordancia gramatical. Tampoco puedo decir la agua. ¿Estará bien así? La agua. No, profe, el agua. El Ajá. agua. Eso se refiere a concordancia gramatical. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben entender eso. Eso es concordancia gramatical. Yo entiendo que hay muchas veces eh, conflicto, ¿no? Conflicto con el quechua. Y eso es factible de corregir. Es factible, es posible. ¿Cómo se corrige eso? Pues hablando. Pues, ¿cómo vas a corregir si no es hablando, escribiendo? Concordancia gramatical es en género, en número, en tiempo, en fin, todo, ¿ya? Eso es concordancia gramatical. ¿Qué más tenemos acá? Redacción adecuada también, ¿no? Para yo poder redactar adecuadamente una oración, debo tener en cuenta los aspectos de coherencia, de cohesión, de adecuación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere a redacción. ¿Ya? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se comprende? ¿Sí, no? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. No debe haber faltas ortográficas, nada por el estilo. Y con esto terminamos criterios de fondo, ¿no? Lo que hemos visto antes era criterios de forma y de fondo, es decir, el sentido de la oración tiene que ser tal cual refirió el emisor, ¿no? Entonces ahí tenemos consistencia lógica, quiere decir con la idea del propio escritor, ¿no? El que ha hecho. Se refiere a la solidez de la oración. Una oración con vínculos coherentes y compatibles, ¿no? Precisión semántica, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Para completar la oración se debe utilizar la palabra más idónea, de acuerdo al significado que posea. Entonces, el criterio de forma, lo que está afuera, ¿no? Ya hemos visto coherencia, cohesión.
concordancia entre los elementos. Ahora, fondo se refiere más a aspectos del significado, ¿no? Del texto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos elementos, queridos estudiantes. No se olviden, por favor, criterios de forma, concordancia gramatical, redacción adecuada, que respete la ortografía, que no tenga vicios en dicción. A veces utilizamos mucho lo, la. Pues hay que entender bien ese aspecto. Y los de fondo ya pues con la oración, ¿no? Propia, ¿no? Vínculos adecuados, en fin, precisión semántica. ¿Ya? Profe, de Adelante, forma, adelante, otra vez, por favor. él estaba preguntando si el otro era criterio de forma. Este es de fondo, estos son criterios de fondo, es decir, cuando yo voy a leer la oración y voy a entender el mensaje mismo, ¿no? Y el anterior que hemos visto sería el de forma, ¿no? Es decir, lo que se ve, lo que se observa en una primera instancia, ¿no? Entonces, criterios de fondo, el aspecto de la lógica tiene que ver mucho con la naturalidad, ¿no? El mensaje tiene que ser natural, no debe haber alteración en su sentido, ¿ya? ¿Qué más? No debe haber contradicciones en su proposición, nada. En el aspecto semántico, tiene que haber bastante adecuación, ¿no? En su expresión. A veces hay expresiones connotativas, denotativas, ¿ya? Y claro, algo muy interesante acá es el estilo, ¿no? El estilo del autor, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, en la siguiente clase vamos a ver bastante sobre algunos criterios para poder resolver ejercicios de esta forma. Esta primera parte ha sido conceptual. En la siguiente clase vemos full ejercicios, ¿ya? Voy a traer bastante para poder ver. ¿Ve? Voy a compartir a continuación la clave para que ustedes puedan registrar vuestra asistencia. ¿Alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda en esta presentación? ¿Mm? Bien, voy a Profesor, compartir. disculpe. Adelante. Si no sé si nos podría enviar ¿no? Mm, Sí, adelante, dígame. las respuestas de las analogías, por favor. Sí, precisamente. Ahora uy, justo queríamos, de una vez voy a enviar la respuesta al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ver, ¿ya? Profe, Sí, ahí he enviado, a ver, nuevamente envío el las dos código de asistencia. mandar la respuesta. Adelante otra vez. De Edwin. las podrías mandar las respuestas al WhatsApp. Sí, de analogías, precisamente ahora mismo lo voy a enviar para que ustedes hagan las comparaciones del caso, ¿ya? Y de esta ficha más. De esta ficha vamos a resolver en la siguiente clase. También ya hay ejercicios propuestos. Vamos a estar mandando, ¿ya? Ya, profe. Muy bien. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? A ver, Liz, creo que está levantando la mano. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. Profesor, una consulta. Adelante. El, este tema que estamos avanzando el día de hoy va a entrar en el examen de esta semana. Sí. Va a entrar, el examen va a ser de lo que hemos trabajado en la anterior clase, es decir, sobre analogías, y este tema, ejercicios sobre oraciones incompletas. Dos temas. Ujú. Ok, gracias. Muy bien, queridos estudiantes, nada, agradecerles por Profe, vuestra presencia. Adelante, Rivaldo. van a ser puro ejercicios, ¿no? O teoría también va a entrar.
Todos son ejercicios. Ejercicios. No, teoría no tendría mucho sentido, ¿no? Ejercicios nomás, profe. Solo ejercicios. Ujú. Ya, profe, gracias. Muy bien. No habiendo preguntas, sí, nos despedimos. Cuídense mucho y nada, para estar repasando siempre el área y bueno, nos vemos con ustedes, nos vemos el día miércoles, no, jueves. Bien, cuídense, nos vemos, hasta luego. Chao, profesor, Chao, gracias. profe. Hasta luego.